Buenos días, sean bienvenidos. Muy bien, pues ya estamos aquí. Hemos estado en un ciclo en el ciclo 6 días trabajarás, ¿verdad? Y al séptimo reposarás. Estamos como que desglosando bastante el cuarto mandamiento. Ese mandamiento que de hecho ni algunas personas ni siquiera lo tomaban en cuenta, ni siquiera tienen una idea o ni siquiera lo guardan, como que se ha diluido a través del tiempo, o se ha menospreciado, o no se le ha dado la importancia, y ahora creo que nos vamos dando cuenta poco a poco de que tiene mucha importancia. Y en esta primera parte, donde Dios habla y dice que 6 días vas a trabajar, pues ya como que ahora nos queda una riqueza inmensa de, pues, ¿por qué trabajar, verdad? Bueno, Dios trabaja desde el principio y hasta toda la eternidad. Es un ser laborioso. Nos creó a imagen y semejanza, nos puso en el huerto del Edén, ahí a trabajar, nos complementó con una ayuda idónea. ¿Se ha preguntado para qué? Pues para eso, ¿verdad? Si no, ¿para qué sería ayuda idónea? Si no es para complementar ese llamado que Dios ha puesto. Hemos ido entendiendo varias cosas y entonces, claro que no está este mandamiento así como diluido, sino que tiene una riqueza grande, pues está transmitiendo Dios una esencia. Y en lo último que platicamos fue el propósito del trabajo es buscar el reino de Dios, buscar el reino de Dios. Claro que hay un fruto de esa búsqueda, de ese trabajo, hay un fruto que es tener economía para sustentar a nuestra familia, las cosas básicas, desarrollar carácter en el ser humano, pero el propósito principal de nuestro trabajo es buscar el reino de Dios, glorificarlo a Él, ¿no? Glorificarlo. Entonces, cuando Dios dice 6 días trabajarás, está diciendo, tienes la oportunidad de que en 6 días tú glorifiques mi nombre de una manera especial. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Estamos en la segunda parte de este propósito. Me parece muy importante cerrar con lo de hoy. Esta primera parte del trabajo. Creo que después ya empezaremos a hablar ahora sí del reposo, ¿no? De la segunda parte, pero no sin antes concretar esto tan hermoso, ¿no? O sea, del propósito enorme que Dios tiene. Muy bien, vamos a la primera lámina. Y en esa lo que quiero hacer es que recordemos lo siguiente. La vez pasada observamos cómo a Adán se le asignó el trabajo de cuidar el jardín. Era un entorno de trabajo grato, donde disfrutaban de la comunión directa con Dios mientras realizaban sus actividades. El trabajo más ideal, ¿no? Y que Dios ahí esté caminando entre ellos, les esté hablando. Oye, ¿a quién no quisiera un trabajo así? No, pues la verdad la tenían súper bien y aún así fallaron. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que tengan todas las condiciones. Eso es para derribar muchos pretextos en el ser humano, porque la gente que suele decir, no, es que yo porque tengo un mal trabajo, tú porque tienes uno bueno y por eso. No es cierto. Desde ahí ya observamos que el ser humano puede tener las mejores condiciones laborales, puede estar rodeado de un buen ambiente y aún así fallarle a Dios. Así que con eso derribamos. ¿Qué más aprendimos? Lámina que sigue, por favor. En aquel momento, en un hermoso jardín, había una cosa prohibida: el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, que la mujer ofreció al hombre. Y ahí vimos una similitud. Decíamos, Adán sucumbió a la tentación, no estaba dispuesto a rechazar el fruto, porque eso significaba rechazar a la mujer. Rechazar a la mujer. ¿Qué hubiera sido si Adán le hubiera dicho no? Eso lo prohibió Dios. Porque a fin de cuentas,
Ya no era Satanás el que le estaba ofreciendo a Adán ese fruto, ¿sí o no? No, ya no era Satanás ni el que apeló a cosas. Era su mujer la que ofreció ese fruto. Muy bien, siguiente, hicimos la comparación con José. A José no le ofrecieron un fruto, más bien la mujer se le ofreció como fruto. Y en condiciones difíciles. Por ejemplo, ahí, cuando José entró en su empleo como mayordomo en el palacio de Potifar, ya hacía muchos años que el pecado había entrado al mundo y había acarreado consigo daños a todos los niveles de vida. El trabajo se caracterizaba ahora por un elemento de esfuerzo. El entorno ya no era grato, como ya no lo es ahora. Las espinas y los cardos, tanto en sentido literal como metafórico, habían brotado. O sea, ya José no tenía condiciones laborales buenas ahí. O sea, se le ofrecía una mujer, seguramente otros lo envidiaban por el puesto que tenía y querían que cayera o querían que él no tuviera eso. Bueno, ahora, para ver si yo no estoy hablando al aire, a ver, ¿quién tiene condiciones laborales tremendas que enfrentar cada día? A ver, levante su mano, bien levantada. Okay. No, pues sí, yo decía que no me equivocaba. O sea, claro que sí. Desde algunos de nosotros, desde que salimos corriendo en la mañana y entramos al tráfico de esta ciudad, o el metro, ¿no? Que no podemos subir, y luego con todo lo que se está haciendo ahorita de reparaciones, y luego el calor inmenso, y luego el estrés de las personas que casi no las tocas tantito y explotan. Bueno, desde ahí, y cuando llegas a tu trabajo con buen ánimo, aquí no le ha tocado que de repente llegas y todo ese día estuvo de cabeza el periférico cerrado a tope, porque eso suele pasar. Y llegas al lugar y te dicen, llegó tarde. ¡No! Bueno, claro que las condiciones han cambiado porque el pecado entró al mundo. Pero en medio de eso, José demostró que no depende de las cosas externas, no depende nuestra actitud en el trabajo y hacia Dios, y glorificarlo no depende de lo externo, no, sino de acá, de lo que hay adentro, de nuestras convicciones y decisiones. Eso es lo importante. Muy bien, ¿qué más? Siguiente lámina. Bueno, aquí está el palacio. La mujer se ofrecía a sí mismo como fruto prohibido, y por otro lado José no cedió. Estuvo dispuesto a rechazar a la mujer. Que estuvieran solos y nadie pudiera verlos no influyó en la decisión de José. Sabía que Dios podía verlo. Eso es un principio importante. Sabía que Dios podía verlo. Vivir así es tener la bendición de Dios. Vivir sabiendo que cuando voy a mi trabajo Dios me está viendo, Dios me observa en cada momento. Vivir con esa presencia es vivir genuinamente, pues como un cristiano. Porque muchos que se dicen cristianos no viven así. No viven sabiendo que Dios los está viendo en todos lados. Muy bien. ¿Qué más podemos, recordamos que aprendimos la vez pasada? Bueno, José no falló en su lugar de trabajo. Sin embargo, Adán y millones de personas sí lo han hecho. Siguiente lámina, por favor. Buscar el reino de Dios significaba que José hacía lo correcto a los ojos de Dios, y eso glorificaba su nombre. Cuando una persona en su trabajo hace lo que es la voluntad de Dios, aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie señale, aunque no se enteren ni los de tu iglesia, ni tu congregación, ni nadie, pero lo ve Dios. Dios se glorifica, y tú no sabes todo lo que puede estar pasando en el cielo. Yo me imagino esa escena de Job, cuando Satanás sube y Dios le dice en su cara a Satanás: ¿ya viste a mi siervo, mi buen trabajador Job? Bueno, no hay nadie como él. Pero
qué triste o qué cosa de pasar en el cielo, ¿no? A los niveles más inmensos, más allá de este universo donde se encuentra el tercer cielo y el trono de Dios, cuando nosotros fallamos en nuestro trabajo, cuando no glorificamos a Dios y se despliega ese... O sea, imagínense qué hubiera pasado con José si cae, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si cae con la mujer? No solo es toda la mancha y toda la historia que iba a arrastrar ahí, toda la perdición del pueblo de Israel, porque era una esperanza José de lo que iba a ser y de los propósitos que tenía Dios. No solo eso, imagínense en el cielo, en el trono, imagínense a Satanás ahí paseándose y como que riéndose y diciendo, y así te fallarán todos. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, por eso un pecado. Creemos profundamente que Cristo nos perdona, pero hemos hablado desde aquí, desde el púlpito, que hay consecuencias de ese pecado y que hay cosas terribles. Y dos, también hemos mencionado, bueno, y ahora comprendemos una cosa, lo que sucede en el trono de Dios, lo que sucede en esos lugares celestiales, pues no es cualquiera. Por eso nosotros debemos de rogar y orar cada día, Señor, ayúdame a glorificarte en todo lo que haga. Y en esto, a lo que más le dedico horas en este día, ayúdame a glorificarte. Ahora, si usted es ama de casa y hace su trabajo en su hogar, ahí también Dios se glorifica en lo que hace. No, pero ni me toma en cuenta mi esposo, ni cuando les preparo algo bueno lo agradecen. A ver, solo para ver si no estoy hablando al aire, ¿a qué mamá de las aquí presentes sus hijos le agradecen cada día esa comidita que les prepara? A ver, levante su mano. Ok, mira, tengo 3 manitas. Oh, muy bien, pero no son solo 3 mamás. Sí, yo lo sé. Es que está difícil. Es que el humano no tiende a ser grato por naturaleza, sino a acostumbrarse a las bondades, ¿no? Se acostumbra a las bondades el ser humano. Bueno, qué ideal sería, ¿no? Reconocer. Pero Dios sí nos ve, sí la ve, a cada mamita la ve y la observa y ve su amor, su entrega. Y Él es el que en el cielo se regocija mirando esa labor, ese amor, esa consagración, ese esfuerzo cuando doblas la ropita, cuando está la cama, cuando están las cosas que tú preparas. Es Dios el que puede exaltar en eso. ¿Y a qué tiende quizá una mamá? A veces puede tender a amargarse, a guardar rencor, a pensar la vida es injusta. ¿Por qué no me tratan bien, no me tratan con respeto? ¿Por qué todo mi esfuerzo y no lo valoran mis hijos, mi esposo? ¿Por qué? Bueno, cuando le decimos no a todo eso y pensamos en que agradamos y glorificamos a Dios, estamos siendo como José, ¿no? Diciéndole no al pecado y triunfando y glorificando a Dios. Así que todos nosotros estamos en este terreno. ¿Qué más? Siguiente lámina. El propósito del trabajo entonces es buscar al reino de Dios y su justicia. Sí. ¿Tenemos que proveer para nuestra familia? Sí. ¿Tenemos que dar economía para pagar los gastos, luz, agua, renta, internet y todo? Sí. Pero Dios diseñó el trabajo no para nada más suplir necesidades y que vivamos en angustia, sino para que ahí lo glorifiquemos. Y de extra viene lo demás. Por eso dijo, y todo lo demás será dado por añadidura, todo, cuando estamos buscando su reino, ¿no? Buscar el reino de Dios está conectado con buscar su justicia. Déjeme decirle que no existe ningún trabajo en el mundo remunerado o no remunerado que tarde o temprano no plantee cuestiones morales. Todos los trabajos, todos en el mundo están conectados con la justicia y lo moral. Todos. No, yo
Estoy en mi oficina, no se mete conmigo nadie, yo estoy solito en mi compu y eso. Tarde o temprano ahí va a aparecer algo moral. Puede ser que alguna imagen en internet, puede ser pornografía, o puede ser distractores, o pueden ser cualquier cosa, pero todos los trabajos tienen que ver con algo moral. Está súper relacionado con la justicia. Todos. También cuando somos estudiantes y ese es nuestro trabajo y estudiamos, ahí también tenemos muchas cosas todos los días que enfrentar de tipo moral y decisiones que tomar. Todos los días, todo el tiempo estamos metidos ahí, y por eso el trabajo prueba nuestros corazones, quiénes somos delante de Dios. Ve a José. ¿Dónde fue probado José? En su trabajo. Muy bien, estrellita. En su trabajo. Y vamos a ver el día de hoy que todo lo que puede pasar en el trabajo. Hoy vamos a conocer que la gente es probada, hasta la gente se salva. No es cierto, hermano, la salvación viene en los mensajes ungidos de los predicadores. Vamos a ver hoy que Dios salva en el trabajo a las personas, no a todas, pero Dios hace muchas cosas en nuestro trabajo. Dios hace muchas cosas. ¿Qué aprendimos también? Que en las cuestiones morales pueden ser de tipo de dinero, de sexo o de poder. Y en la siguiente lámina, el sexo aparece en el trabajo, aparece fuertemente. Hay gente que se ofrece, hay gente que te invita, hay gente que te publica, hay gente o hay pornografía en las redes sociales, o hay de todo que te está invitando y te está jalando. ¡Ey! Atráete. Y aquí me gustaría solo dar tres consejos importantes. Y tómelo así, un consejo. Esto no es la Biblia ni un versículo que hay que obedecer, es un consejo. Pero medité mucho en esto y llegué a estas conclusiones. Si tú quieres ayudar en tu matrimonio a diluir todas las amenazas sexuales que pueden aparecer con tu cónyuge en el trabajo, pensé en llenar tres cosas. Número uno, llenar el tanque. ¿Qué es eso, hermano? Si usted ha venido al taller de matrimonios, ya me entiende. Llenar el tanque es llenar a la persona, a su esposo, a su cónyuge, de ese lenguaje del amor que se ha venido aprendiendo, de saber detectar cómo habla esa persona, cuál es el lenguaje, a través de palabras, a través de un servicio, a través de regalos o a través de algo. Pero yo lleno el tanque de mi esposo y mi esposa cuando también llegue del trabajo, lo lleno para evitar esta amenaza sexual todos los días. Yo lleno su tanque. Para eso tengo que detectar cuál es su lenguaje y llenarlo. No, pues yo no sé mucho. Lo invitamos al taller de matrimonios que Dios está bendiciendo y nos está hablando varias cosas. Lo invitamos mucho. También, ¿sabe qué pensé? En que además de llenar el tanque, esto para las esposas, llénenle los ojos a su esposo. ¿Qué es eso? Dios no está peleado con que la esposa se arregle y esté lista para cuando el esposo llega del trabajo y de repente diga, caray, ¿eso es malo? No, para nada. Si del trabajo llega y encuentra a una esposa arregladita, coqueta, a lo mejor hasta se maquilló especial, como le agrada a su esposo, se puso perfumito y lo recibe, hola, ¿tú crees que no estás trabajando para ahuyentar eso? Claro que sí, pero a veces el trabajo, la ansiedad, el ritmo de la vida, se pierde eso. ¿Y qué pasa? Llegan del trabajo y ambos se encuentran de repente desganados, desarreglados, desalineados, hasta descuidados, ¿no? Bueno, cuidemos el matrimonio
y enfoquemos que en el trabajo hay mucha tentación sexual, de dinero y de poder, y que hay que cuidarlo, ¿no? Y mi tercer consejo, ya vimos, llena el tanque, llena los ojos. El otro, creo que es propio de nuestra cultura mexicana. Tal vez no aplica a todas las culturas en el mundo, pero creo que en México se aplica. El otro, llene el estómago de su esposo. Hermano, ¿cómo es? Bueno, es que en la mayoría de los mexicanos, por no dar una regla, sí importa esa parte culinaria. Si tú llegas y tu esposa habla tu lenguaje, lo que te gusta, y está arregladita, y te sirve de comer, y te sirve eso que tanto te gusta, ¿no? Híjole, esas tortitas de guauzontle, no sé, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Tú crees acaso que no le estás ganando la batalla a una mujer que se ofrece en el trabajo? Claro que sí, claro que sí. No, hermano, ¿de dónde saqué eso? De la reina Esther. Esther, para afianzar una decisión en su marido, le preparó un banquete y el rey tomó la decisión y dijo: la mitad de mi reino, nada más porque le había preparado algo de comer. Creo que sí influye. Entonces, este es mi consejo, tómelo así, es un consejo, no es mandamiento bíblico, pero puede influenciar mucho para aislar todas estas cosas. Llene el tanque, llene los ojos, llene el estómago de su esposo y haga una verdadera lucha. Y sobre todo, ore a Dios, ¿no? Llene el trono de Dios de oraciones y que Dios aprenda usted a saber, a identificar quién es su verdadero enemigo. Porque muchas mujeres se la pasan del chongo con el esposo de: tú seguro le que coqueteas a esa mujer en el trabajo y ya te dije, y se la pasan así, no entendiendo que lo que mejor deberían de hacer es esto y clamarle a Dios y decirle: Señor, guárdalo y guarda mi corazón y ayúdame, porque es real. Es mentira decir que en el trabajo no pasa nada. No, en el trabajo sí pasa. Y sí hay mujeres así. Y desde José y desde antes hay así. ¿Qué hay que hacer? Llene el trono de Dios de oraciones. Llene el trono. Entonces, amados, pues, tengamos eso claro en los matrimonios y trabajemos muy duro por esto. Y lo último que quiero recordar es lo de la injusticia. Lo de la injusticia, que dice que José pues padeció una injusticia en su trabajo, lo echan a la cárcel, y el principio que yo quiero recordar es que no hay garantía de que todo nos va a salir justo en el trabajo, aunque nosotros sí seamos justos. No hay una promesa en la Biblia. De repente te corren del trabajo, todos podemos orar por ti, pero eso no garantiza me van a devolver el trabajo porque ya le pedí a los hermanos que oren por mí, me tienen que devolver. No hay garantía, no hay promesa ni nada de eso. ¿Qué sí hay? Un Dios que nos va a acompañar y nos está formando ahí en esa parte. Cuando nos han despedido, corrido injustamente, cuando han abusado, eso sí hay un Dios que nos observa todo el tiempo y que se glorifica en ver cómo reaccionamos ante eso. Pero vamos a padecer injusticias, sí. A veces nos van a poner un horario incorrecto. Yo sé que hay personas aquí que de repente les exigen trabajar los días domingo y que han luchado y dicen: no, ya no, pero y están. Bueno, este mundo está lleno de injusticias. ¿Qué hay que hacer? Tener un corazón conectado con Dios y estar en una genuina disposición de ver: quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Me quedo aquí? ¿No me quedo? ¿Valoro esta injusticia? ¿La soporto? ¿La tolero? ¿Mejor me retiro? Ahí es donde cada persona entra en comunión con Dios y le pregunta. Y va quizá con algunas personas maduras espirituales y les pregunta para discernir la mejor postura ante las injusticias. Muy bien. Eso es un poco, o un mucho recordar y otras cosas nuevas que quería yo agregar a esta parte del trabajo.
Espero que le esté bendiciendo. Le digo algo, a mí me está bendiciendo mucho. Ya enfrento mi trabajo ahora de una manera diferente. Sí que no está todo resuelto, que vendrán momentos difíciles, pero ya al menos visualizo este panorama con unos lentes diferentes y digo, sí, Dios, este trabajo es un llamado y tengo que ir con ese ánimo y sé que hay días malos y sé que de qué cosas también me tengo que guardar. No solo a mi esposa le corresponde orar por mí, llenarme el tanque, yo me tengo que guardar en mi trabajo del poder, del dinero, del sexo y de esas tres cosas tan fuertes. Dios, ayúdame. Muy bien. Ahora bien, con el favor de Dios, vamos a empezar el tema de hoy, que es el que quiero narrar, ¿no? Y se va a tratar hoy mucho sobre Pedro, el apóstol Pedro. Y antes de ser apóstol, trabajaba como pescador. ¿Habrá algo que le podamos aprender a alguien que pesca? Sí. Vamos a verlo. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entonces, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde un barco a la multitud. Bueno, aquí imagínense la escena. Jesús está en la orilla del mar y hay tanta gente que toma el púlpito, y el púlpito donde va a predicar Jesús es la barca de Pedro, ¿no? Y apártala un poquito. Bueno, para que vea que se puede impartir el mensaje y la palabra desde donde sea, ¿no? Jesús predicó en el monte, en una barca, en una sinagoga. Ahí está Jesús. Y va a dar un mensaje. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bueno, aquí me voy a detener un poquito porque hay varias cosas que decir. Bueno, yo creo que a Pedro le debió sorprender esa orden que le dio Jesús, porque Pedro era un pescador experto y él sabía que la pesca se hace por la noche. ¿Por qué se hace la pesca por la noche? Porque de día los peces, al estar iluminado el lago, eso, no suben. Acá están en el fondo del mar, pues para evitar los peligros y todo lo que los pescadores hacen. Cuando salen los peces más, en la noche suben a la superficie, recolectan y comen cosas que cayeron y que están sobre el lago. Y así, entonces un pescador de esa época sabía: oye Jesús, ¿cómo que de día? O sea, me estás pidiendo hacer algo contrario a lo que mi oficio normal me señala. ¿Qué más? Lo que peor era, y que sus colegas habían hecho, es que todos habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. O sea, ya no solo Jesús le estaba pidiendo algo que iba en contra del oficio de un pescador de pesquemos de día, sino que además: oye Jesús, toda la noche yo estuve ahí a la hora que sí salen los peces y no salió ninguno, y ahorita de día ¿tú esperas que salga uno? No, Jesús, no, la verdad es que no te entiendo. Además, Jesús, déjame entender otra cosa. Tú eres carpintero, ¿no? O sea, tú tienes otro oficio. ¿Tú cómo me vas a decir esto? Bueno, esto que aparentemente para nosotros nos suena como así, pero Él es Jesús,
Eso sucede mucho en cuestiones de consejería, laborales y todo, porque muchas veces decimos, pero ¿qué tiene él que decirme cosas a mí si no sabe de lo que estoy haciendo? El que sabe de plomería, el que sabe de eso, el que sabe de aquello. No, a ver, ¿tú qué estudias? No, pues estudié una carrera en esto. ¿Qué me va a venir a enseñar a mí? Eso sucede continuamente. Bueno, es que a veces una persona aconseja, no tanto porque sepa el oficio, sino por los principios espirituales que uno ha aprendido. Y pues aquí Jesús era el que estaba dando la orden. ¿Qué más podemos ver? Que Simón realmente no dijo lo que pensaba, ¿no? Él ha de haber estado pensando, ay, bueno, Jesús no sabe, es carpintero. Pero bueno, se atrevió a decir una frase importante. La única razón por la que voy a echar las redes es porque Jesús lo estaba mandando. Pedro no las estaba echando para pescar, ya que no creía que hubiera peces allí para ser atrapados. Simplemente estaba obedeciendo el mandato de Jesús. Es decir, por primera vez en su vida, hasta donde sabemos, él no iba a trabajar para pescar, sino porque Cristo, el Rey, le ordenó que lo hiciera. Aquí hay algo muy interesante. Y de aquí brota una pregunta. Pedro es la primera vez que va a ir a trabajar, va a ir a echar las redes, pero no lo va a hacer porque espera pescar o porque espera cumplir con su trabajo. Lo va a hacer porque Dios se lo ordenó, porque Cristo se lo ordenó. Y entonces uno se tiene que hacer esa pregunta profunda. ¿Yo voy a mi trabajo porque Jesús me está diciendo que vaya? ¿O voy porque pues tengo que trabajar? ¿O porque hay algo que hacer? O sea, a veces hay días en los que no queremos ir al trabajo. A veces hay días en los que decimos, yo ya no voy a regresar a ese trabajo. Y a veces tenemos la idea de, yo nunca voy a ir a parar a ese trabajo. Nunca voy a ir a parar ese trabajo. Pero es Jesús el que está diciendo, yo quiero que vayas ahí. Se lo dice a alguien que tuvo esa experiencia. Yo recuerdo cuando ya me había convertido, fíjese, yo ya había conocido a Jesús, ya servía para Él. Y recuerdo que un día, platicando con un hermano, yo le dije, yo quiero muchas cosas para hacer para Jesús. Y le di una como lista de quisiera esto y ser misionero y esto. Y me preguntaron, ¿y qué es lo que nunca te gustaría hacer? Le dije, yo nunca quiero ser un maestro, dar clases. Eso no. Porque mis pensamientos hasta ese momento estaban orientados a una cosa. Como que ser maestro era, como que yo me esforcé tanto para eso, decía yo como que no es. Llevo ahora 16 años siendo profesor en un instituto y antes había sido en otra escuela. ¿Por qué fui a trabajar aquel día de maestro? Y la única respuesta que tengo es la misma que tiene Pedro, porque Cristo dijo, quiero que vayas ahí. Y sí, tengo claro el día en que di el paso. Es más, llegué a la escuela, hablé con la directora y le dije, ¿sabrá usted que yo tengo planes de irme de misionero? Y me dijo, ¿a dónde te quieres ir? Ya le dije el país. Quiero ir a tal y no puedo apoyar más que unos meses aquí. Solo estoy de apoyo por un tiempo. No iba con la idea de que me van a rechazar, porque ¿quién quiere que 1 o 2 meses apoyen? Y yo había orado a Dios, yo le había dicho, Señor, es que tú tienes planes para mí y yo no puedo estar en esto metido. No puedo. Pero fui.
Y contrario a lo que esperaba, la directora me dijo: contratado, suba al segundo piso, pase por toda la lista de alumnos, todo. No importa que sean 2 meses, usted se queda porque lo necesitamos ya. Sí, no pude. Y a partir de ahí, a partir de ese momento y hasta la fecha, Dios no me ha soltado de ese oficio. Y es que a veces uno niega cosas, ¿no? Niega un trabajo, no quiere una cosa, pero es Cristo el que está diciendo: echa tus redes en el mar, hazlo. Y uno sufre, pero Dios sabe por qué. Hay un propósito, y yo creo que hay un propósito de todo esto, de todos estos años. Ahí conocí a mi esposa, trabajaba en ese lugar, a la que hoy es mi esposa. Pues ahí trabajaba. Entonces en el trabajo ocurren cosas gloriosas, la verdad, cosas enormes. Y ya verá usted qué le pasa a Pedro. Muy bien. Pues entonces ahí estaba buscando, Pedro estaba buscando el reino de Cristo en su vida. Cuando tú decides hacer en tu trabajo lo que Cristo te manda y no lo que tú creas, eso es buscar el reino de Dios. Cuando uno decide: bueno, Dios, ya estoy aquí, tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Uno está buscando el reino de Dios en su trabajo y no lo que uno quiere, no lo que uno está acostumbrado y lo que sabe hacer uno, ¿no? Vamos a continuar leyendo, verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, este texto se puede abordar desde varios ángulos. Yo ahorita lo estoy abordando mucho desde el punto del trabajo, pero trae cosas gloriosas del milagro, de la salvación del ser humano, ya lo exploraremos. Ahorita estoy más como enfocado desde el ángulo del trabajo. Muy bien. ¿Y qué podemos ver ahí? Que pues llegó un momento en que Pedro se impresionó tanto, ¿no? Porque dijo: ¿qué está pasando, no? No debería de haber peces, y una cantidad inmensa que las barcas se hundían. Tal vez nunca en su vida habían experimentado algo así, y de día, y después de haber trabajado toda la noche, ¿no? La reacción de Pedro es importante. Se arrodilla y exclama: apártate de mí, soy un hombre pecador. Observe que Pedro fue convencido de pecado en su trabajo. Y fíjese que no fue en el culto que dio Jesús antes. ¿Quién predicó antes de eso? Jesús en la barquita estaba predicándole a las... Y no registra Lucas ahí que haya habido una conversión. Pero van al trabajo y ahí Pedro cae en una acción y dice: soy un hombre pecador. ¿Qué he hecho? Para que vea cómo el Espíritu de Dios no está limitado a estas 4 paredes, no, para nada. A veces pensamos que si nuestros hijos, familiares, alguien no toma la acción, no la tomó en el retiro, tal. Dios puede hacerlo hasta en el trabajo. Bueno, al escuchar esto me acordé rápidamente del hermano David cuando nos contó la anécdota, ¿no? De su trabajo. Yo dije: mira, es que es real. Dios en tu trabajo te habla muchas cosas. O dígame, los que estuvieron
Cuando David narró de lo que le pasó, de cómo borró toda la memoria, de lo que le oró a Dios en ese momento, de cómo Dios vino. Dígame si no trata a Dios en nuestro trabajo. Dígame si no se hace palpable y real. Dígame si no, desde aquí podemos hablar y sembrar la palabra de Dios desde aquí. Pero Dios es el que da el crecimiento, y a veces lo hace en la familia, a veces en el trabajo, a veces en la calle, a veces en un transporte. Él hace que dé fruto en un momento así. Así que nadie se desanime, nadie se desanime. Más bien piense que Dios es grandioso, enorme, y que usa todo, hasta el trabajo del ser humano, hasta el trabajo, hasta algo tan sencillo nos puede hablar Dios, o nos mete en una circunstancia que dice uno: Dios mío, te necesito, ¿qué voy a hacer? La acabo de regar en esto, o acabo de hacer esta imprudencia, o acaba de pasarme esto en mi trabajo, y los clientes y las personas, o me metí en un caso, o me llamaron de tal lado para exigirme. Dios, ¿qué voy a hacer? Y en eso actúa Dios y nos redarguye, nos pone de su temor, de su amor, de su misericordia, y ocurren muchas cosas. A mí me impacta esto porque, pues sí, Pedro fue redarguido ahí en ese trabajo, ¿no? Sintió su insuficiencia, su fracaso al no haber reconocido quién era Jesús y qué poderes comandaba. Fue abrumado por la revelación de un panorama mucho más grande, cuya existencia él había ignorado por completo. Sintió que se quedaba muy corto, es decir, que era un pecador. Y esa es la revelación que importa, ¿sabe? Cuando uno se da cuenta. O sea, a ver si lo puedo decir con palabras que logre explicar bien. La convicción de un pecador no solo es que tu conciencia te está diciendo que estás mal, porque esa yo creo que hasta antes de venir a la iglesia y a la congre, ya tu conciencia te está diciendo: eso está mal, y la gente sabe que está, o sea, Pedro sabía que estaba mal. La convicción profunda de un pecador es en entender quién soy yo y quién es Dios. Cuando el ser humano, cuando tú experimentas eso y ves tu posición, tu vil posición, y puedes ver que allá está Dios soberano, eterno, ¿no? Santo, glorioso, y que tú aquí eres una persona miserable, que con toda su soberbia levantó un día la mano contra Dios, y te das cuenta: ¿qué hice? Y ubicas los planos, ¿no? Deja de estar la figura de Dios y tú plano, y entonces emerge la figura de Dios hasta lo alto y tú hasta abajo. Creo que esa es la convicción que la gente necesita para salvación. Esa es la convicción. Y eso viene del cielo. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas cuando se dan cuenta y dicen: ¿qué he hecho? ¿Qué soy? ¿Cómo me comparo? ¿Cómo un día le atreví a decir a Dios esto? ¿Cómo? Y Dios usa el trabajo para hacernos ver lo miserable a veces que somos. ¿Y quién es Él? Qué hermoso, ¿no? No solo es: soy hombre pecador porque ya me di cuenta de todos los pecados que hago y ya... No, hay algo más profundo aquí, ¿no? Mirar realmente dónde estamos en este plano de eternidad, de lo espiritual, y cómo estamos muy abajo. Que Dios use nuestros trabajos, de todos los aquí presentes, y que nos haga ver, pues, qué es lo que realmente somos, para que podamos ir a Él y clamar: apártate de mí, soy hombre pecador. Y podamos recibir las palabras de Jesús: no, te he llamado a algo más, ¿no? Te he llamado. ¿Qué más está pasando aquí? Puede ser que nosotros también seamos convencidos de pecado en nuestro lugar de trabajo. Eso es importante. O a veces no tanto convencidos de pecado, pero sí
a veces entender algo que Dios nos quiere revelar, ¿no? Creo que al hermano David eso le pasó. Él fue transformado, en esa experiencia él fue transformado por Dios y ya no fue el mismo. Y eso es glorioso, ¿no? Que Dios en nuestro trabajo nos bendiga de tal manera que podamos ser transformados ahí y lo glorifiquemos. Entonces, no todo lo que usted dice es que en mi trabajo todo va mal, no, es que me exige, no, es que hay mucha injusticia. Aprende a mirar a Dios ahí. Tal vez Él está tratando de revelarte algo que te va a humillar, ¿no? Y te va a hacer así como, ¿quién soy yo, Dios? Y entonces venga la gracia de Él, venga su gracia. ¿Qué más vemos? Bueno, esa experiencia extraordinaria fue un punto de inflexión para Pedro, o sea, un quiebre tremendo, y para sus compañeros de trabajo, porque Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también se dieron cuenta y fueron afectados. Entonces, imagínese cuántas cosas Dios puede hacer en su trabajo si usted se dispone. A ver, lo voy a decir de esta manera. Si usted en las mañanas le dice a Dios, en tu nombre echaré las redes, o voy a ir a trabajar en tu nombre, aunque yo no quiera, aunque esto en tu nombre, Dios, hoy voy a hacerlo. Tú no sabes si ese día Dios va a barrer en la oficina, en tu lugar, te va a cambiar a ti, te va a transformar a ti y de paso a tus compañeros de trabajo los va a alinear, ¿no? Dios hace cosas gloriosas, amigo. Dios hace cosas enormes y gloriosas. Que esos milagros los podamos ver día con día, ¿no? El propósito, aparte de levantar este mandamiento de la ley de Dios y que lo veamos más que una ley que nos impone Dios, sino como algo que nos trae de su bendición el obedecer. El propósito, si se da cuenta, es que usted aprenda a ver la gloria de Dios cada día, ¿no? Cada día. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le está diciendo eso, ¿no? A Pedro, algo muy profundo. Y tiene el siguiente principio. Habiendo aprendido a obedecer a Jesús en su trabajo diario como pescador, estaba listo para pasar a algo nuevo bajo la dirección de Jesús. Él ahora los llamaba a dejar esa profesión y a trabajar cerca con Él. Y a trabajar cerca con Él. Aquí viene un principio muy fuerte. Dios luego no nos deja estancados en un trabajo. Algunas veces sí, pero pues tiene un propósito, está haciendo algo ahí. Y está terminando una obra ahí. Pero a veces nos cambia. Y a veces la gente se resiste, ¿no? Yo siempre he sido plomero, yo no me hallo. Y le tenemos miedo a los cambios. Y le tenemos miedo es que no, yo he hecho todo este oficio siempre, dejarlo ahora y emprender una cosa nueva. No me lo pidas, Dios, no, me voy a morir de hambre, no, ya tengo 50, 60, no. Bueno, Pedro estaba siendo llamado a algo nuevo. Dios nos puede llamar a un nuevo trabajo, a uno nuevo, a un nuevo cambio, porque en el anterior quizá Dios ha terminado, le hemos seguido, le hemos obedecido y nos dice, ahora quiero que hagas algo diferente. Pero hay algo importante, siguiente lámina. Pedro había aprendido algo importante, pero como tú me lo mandas. Cuando una persona, en esencia, ha aprendido en el trabajo, que es como lo manda Jesús a la hora que quiere Jesús y como en toda disposición hacia Él en su trabajo, Él nos puede llamar a algo más grande todavía. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho más es fiel. En lo mucho más es fiel. Eso es algo muy especial. Ahí entonces uno se debe de preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al trabajo con la certeza de que era Jesús el que te estaba enviando allí? ¿Tienes esa certeza? Tu trabajo que tienes, el que tienes ahorita,
tu corazón tiene claro, tu mente, pensamientos, sentimientos y emociones, tiene claro que es ahí donde Dios te quiere y te está poniendo, y haces lo que Dios quiere en tu vida. Tener esa certeza, amigo. Cuando Pedro entendió que era como Cristo decía, a la hora que Cristo decía, en el día, y como él decía, entonces lo llamó a un siguiente nivel, ¿no?, de trabajo. Ahora le dijo: vas a estar cerca de mí, Pedro, y vas a emprender otro trabajo, vas a ganar ahora hombres, vas a ganar almas. Fíjese que la palabra traducida maestro, que aquí es con la que responde Pedro, maestro, la usa solo Lucas, ningún otro evangelista, y tiene una variedad de significados como los siguientes: comandante en jefe, magistrado, gobernador de una ciudad, rector de una universidad, esa palabra griega. Pero Pedro estaba dispuesto a someterse a la autoridad de Jesús. Cuando él le dijo maestro, le estaba diciendo: tú eres mi autoridad, voy a hacer lo que tú me indicas. Y eso es muy importante. Fíjese que además fue muy grande el testimonio, porque Jesús le dice a Pedro en la orilla del mar: Pedro, toma tus redes, vas a entrar y vas a echarla. Y él le dice: maestro, en tu nombre lo va a echar. ¿Sabe quién oyó eso? Todos los de la orilla. Todos los de la orilla. O sea, que cuando uno se sujeta en su trabajo y le dice a Dios: Señor, ya no puedo en mi trabajo, ya no puedo con esto, pero en tu nombre voy a ir. Los demás se dan cuenta de eso. Aunque no lo puedan entender, aunque la gente alrededor no se lo pueda explicar, y aunque no te lo digan, pero alrededor tuyo la gente está siendo transformada y está dejando un testimonio muy fuerte de que tú eres diferente, de que tú eres diferente. ¿Qué más podemos ver? Bueno, nosotros podemos orar cada día. Siguiente lámina, por favor. Ahí está. ¿Qué podemos orar cada día? No como una repetición, sino el corazón. Señor, voy al trabajo ahora. Creo que me has dado ese trabajo con un propósito. Hasta ser mamá, ¿no?, en casa. Creo que me has dado el servir a mis hijos y a mi esposo en la casa con un propósito, Señor. Por favor, ayúdame hoy a aprender algo de tu gobierno en mi vida, mientras trato de realizar mi trabajo de manera justa y santa. Ayúdame a entender tu gobierno, a entender la autoridad que tienes sobre mí. Ayúdame a hacer no lo que dice la gente, no lo que dice el jefe, no lo que dices tú, Señor, lo que dices tú. Acuérdese de la anécdota del electricista. Él hizo lo que Dios le dijo: haz esto bien y esto, y lo corrieron del trabajo porque ser excelente no le convenía a la empresa le convenía dinero y ganar rápido eso. Pero uno tiene que ir con esa actitud, Muy bien, siguiente lámina, porfa. Ok, esa imagen lo que trata de hacer es un estudiante. Le quiero narrar una anécdota. Yo, la verdad es que créame que sigo orando, y cada día más, por mi trabajo. Como maestro, hay momentos en que dices, te sientes frustrado, porque pides tareas y te mandan tareas pero bien mal hechas. Si a usted alguna vez le ha pasado eso, híjole, es frustrante. Les pides una tarea y los chicos, no todos, pero la mayoría, se concentran en entregártelo con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Si les pides hacer un trazo con una regla, lo hacen a mano, hacia el aventón.
Si les pides, háganlo en hojas cuadriculadas muy meticulosamente, lo hacen en una hoja en blanco rayoneado. Y tú, a la hora de recibir todos esos trabajos, dices tú, ay, bueno, la anécdota es la siguiente. Y creo que no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a muchos profesores, ¿no? Llega la ocasión en que recibo un trabajo, pero súper mal hecho. Y entonces yo dije, mañana me va a oír esta persona, ¿no? Porque yo tengo claro que no hay que permitir la negligencia y la pereza, y eso a Dios no le agrada, y este chico se tiene que formar. Este muchacho se tiene que formar. Bueno, no estaba yo errado, pero algo dentro de mí me dijo, ora a Dios. Y le oré, Señor, ayúdame, dame sabiduría para abordar a este muchacho y hacer esto. Fue una oración no larga, no crea que me tardé así como, ay, una hora, no. Fue una oración corta, pero precisa para Dios, y donde pedí su sabiduría. Al siguiente día, a la siguiente clase no fue, y eso me pudo poner más colérico, porque dije, ay, no, flojito. Y dentro de mí había algo que me decía, pide consejo. Entonces, en una hora de descanso que tenía, se sentaron ahí varios profesores, y dentro de mí decía yo, tenía una lucha y decía, ¿cómo le voy a pedir consejo a estos personas que ni conocen a Dios? ¿Qué van a decir? Estas personas cada vez devalúan más las cosas que son rectas y precisas. No, ¿qué voy a estar? Dios. Y llegué a decir algo en mi mente. Estos impíos, ¿qué me van a enseñar a mí? Oh, para vergüenza mía. Pero lo digo para que vea que soy un ser humano como usted. No pequé diciéndole a alguien esas palabras ofensivas, pero lo piensas. Muy bien, estoy ahí. Pero dentro de mí algo me decía, pregúntale. Entonces dije, le voy a preguntar a ese profesor con el que ya un día tomé un curso y me conoce. Le dije, profe, ¿tú qué harías en un caso así? Mira, ya le narré todo eso, me preguntó algunas cosas. Y ese profesor estaba trabajando en un proyecto que tiene que ver con las emociones en el aula de matemáticas. Y entonces me dijo, mira, es muy delicado el caso que tú tienes. Y yo, ¿qué? Sí, dice, mira, te voy a explicar. Muchos chicos ahora dicen, es que son osos. Tú tienes que ver la generación que nos ha tocado vivir ahora. No es la misma generación de hace años atrás, de hace 10, todavía no estaba igual. Ahora yo estoy viendo varios casos. Dice, te voy a narrar uno. Dice, un día me pasó lo mismo que a ti, el trabajo estaba muy mal. Entonces me acerqué, pero yo le pregunté al chico, oye, ¿qué pasó con tu tarea? ¿Por qué no está como la pedimos? Con tacto y con ganas de escucharla. Y me narró unas cosas demasiado fuertes. Dice, profe, y me narró esto y lo corroboré, porque no, hoy en día los chicos te inventan también, son buenos pero corroboré la situación y efectivamente fue así. Me narró esto, profe, es que ayer mi papá golpeó a mi mamá hasta matarla, sobrevivió, está en el hospital, pero no le quería fallar a usted, porque ha sido bueno conmigo y le entrega aunque sea esto. Y me dijo, de esos ya tenemos muchos ahorita en el colegio. ¿Sabes? Lo que ese chico no te va a entender nada de matemáticas ahorita. Mira, dice, yo te aconsejo que no te enfrasques en enseñarle todos los aprendizajes. No le enseñes esto, él no va a entender. Su cabeza, lo único que tiene en su mente es, mi mamá casi es brutalmente asesinada por mi padre. No le van a entrar, y no es su culpa, tampoco es la tuya. Tienes que aprender a trabajar ahora con chavos de esta generación que les está tocando vivir cosas terribles. Yo dije, gracias Dios, gracias. Qué bueno que uno ora y le dice a Dios, Señor, guíame en mi trabajo.
qué bueno que uno le ora a Dios y le dice, guíame en mi trabajo. Porque cuando ya entonces yo me acerco con el que me correspondía, el chico, y le digo, oye, mira, pasa esto, ¿cómo va? Y fui también a corroborar la información, fui a una área que tenemos ahí que se llama jurídico, fui a corroborar todo lo que me dijo. Y él me dijo lo siguiente, profesor, es que mire, en mi familia pasó algo muy grave y eso hizo que me diera una convulsión. Al darme la convulsión me caí, me golpeé con la mesa en la cabeza y mis dientes mordieron mi lengua y quedé inhabilitado porque casi se deshace mi lengua. Y eso hizo que yo faltara por la crisis que estaba pasando en mi familia. Y bueno, ya estoy bien y por eso hasta hoy me presento. Bueno, a veces Dios te detiene a hacer cosas. No quiero decir que entonces todos los chicos son así, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Oremos a Dios, ¿no? Ore a Dios. Y en su trabajo Dios lo va a ir moldeando en su paciencia, tolerancia, en su fe, en muchas cosas. En el trabajo nos pasan cosas que prueban nuestra fe, ¿sí o no? Permitémosle a Dios la autoridad de gobernar nuestra vida en esa área. Vamos a permitirle eso a Dios. Y vamos a dar también la oportunidad de escuchar a los demás en nuestra área laboral, a nuestro esposo, esposa, cuando llegue del trabajo, y escuchemos las explicaciones que tengan. Muy bien. Siguiente. El trabajo está diseñado para hacer eso por ti. ¿Qué? Moldearte para Dios. Glorificar a Dios. O sea, Dios diseñó el trabajo, pues no para que la gente gane dinero y este mundo, no, porque lo va a usar para transformarte. Ha transformado maestros, ha transformado a Pedro Pescador, ha transformado a muchos en tantas cosas. Y Dios lo diseñó, es especial. Cuando Él dice 6 días trabajarás, no se equivoca. En su infinita sabiduría, lo que quiere es que seas transformado. Mi hermano, los días difíciles con Dios son algo especial. Los días difíciles son algo especial. Y el trabajo va a transformarte si tú estás dispuesto a obedecer a Dios y hacer su voluntad. ¿Qué aprendemos? Que habiendo aprendido a obedecer a Jesús en el trabajo diario, sea cual sea tu profesión, tu oficio, vas a estar listo para pasar a algo nuevo bajo la dirección de Jesús. Él ahora te puede llamar a dejar esa profesión como a Pedro y a trabajar cerca de Él. Es posible, amigo, que al menos 7 de los discípulos de Jesús, de los 12 que tenía, 7 fueran pescadores. 7. No solo 4, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, no solo 4. Se cree que podrían haber sido 7, más de la mitad, más del 50%. Y que entonces tal vez por eso escogió. Ahora, déjeme decirle algunas cualidades de los pescadores para ver por qué Dios se fijó en ellos, ¿no? ¿Sabes? Se requiere valor para ser pescador. Porque meterte al lago en las noches, en esas noches donde no había luces como ahora y donde puede haber tormentas como las hubo en el de Jesús, no es cualquier cosa. Se requiere valor. Y entonces, imagínate la vida de Pedro. Decía, híjole, ¿voy o no voy a pescar? Hoy se ve muy mal, pero la familia necesita. Y era empujado en su carácter a ser valeroso para desarrollar y hacer lo que necesitaba hacer. ¿Qué más? Se necesita paciencia. ¿Sabe cuántas horas tienen que esperar durante las noches y madrugadas un pescador? ¿Cuánta paciencia? Cosa que hoy en día no se da, ¿no? Porque todo es express, todo queremos instantáneo, ¿no? Rápido al microondas, sale rápido, hacemos una transacción bancaria, rápido. En estos días donde la paciencia se ha perdido tanto,
Pero ahí eran horas y horas de estar sentado en la noche, esperando y viendo la señal, si ya los peces iban subiendo. Requería de determinación. Determinación, una cualidad del carácter muy importante, la determinación. A veces las personas no tienen determinaciones y eso no les ayuda en su salvación. Una persona que vacila, que un día te dice, sí, me comprometo con Dios, y al otro día, no estoy seguro, sí, y luego otros, no. O una persona que dice, sí, me caso contigo, y en un mes, no, siempre ya no, ya lo pensé. Y al otro mes, es que creo que sí es de Dios, mejor sí. Y al otro mes, no, es que esa es una persona que en su carácter no hay determinación. No hay determinación. Es una persona que necesita el carácter de Cristo y crecer en la determinación. Eso se necesita para ser un pescador. Y también se necesita fe, porque es entrar al mar, es no mirar nada y pensar algo va a caer. Se necesita una confianza en Dios depositada para hacer esa pesca. ¿Qué también se necesita? Estar dispuesto a trabajar juntos, porque aquí nos habla de que usaban redes, no anzuelos. Usaban redes, ¿Cuánta gente no quiere trabajar en equipo? ¿Cuánta gente? ¿Cómo te cuesta en el trabajo? Ay, yo trabajar con esa persona es de lo peor y yo no quiero. Y yo a solas hago mi trabajo mejor. Yo mejor a solas hago mi trabajo, porque el otro nunca vamos a aprender a trabajar en equipo si solo vemos los defectos de los demás, los errores de los demás, las caídas de los demás. No, aquí Dios estaba haciendo un trabajo en esos 7 pescadores antes del llamado a ser apóstoles. Los estaba puliendo de una manera especial. Trabajaban juntos, ayudándose unos a otros. Muy bien, los pescadores entonces deben ser pacientes y valientes, porque se requiere paciencia y valor para ganar almas para Cristo. Entonces, todo eso que en su trabajo estaba formando, Dios lo iba a ocupar cuando les hace un llamado y le dice, ahora ya no serás más un pescador así de peces, sino vas a ser de hombres. Porque ya durante mucho tiempo, Pedro, trabajé en tu vida. Es más, lo único que me faltaba era que estuvieras dispuesta a una cosa, que me obedezcas a pesar de que tu mente diga lo contrario. Y ya lo hiciste, así es que estás listo. Ven a las filas de algo mayor que te espera. Pero él ya había hecho la paciencia y el valor para ganar a otros para Cristo. ¿Qué más? Los pescadores deben tener esa destreza. Deben aprender de otros dónde hallar los peces. Y como pescadores también deben aprender de otros a ganar almas y a tener esa destreza. ¿Qué se necesita? Aprender de otros, humildad. Y eso lo adquirió. O sea, Pedro tuvo que aprender de otros y de saber que a otros hay que preguntarle cómo se hace. Ya estaba listo para ejercer algo como lo que le estaba llamando Dios. Los pescadores tienen que trabajar juntos y la obra del Señor se exige cooperación. Fíjese bien, cuánto en la iglesia, muchas cosas que hacemos aquí las hacemos en equipo, trabajo junto, unido, ponernos de acuerdo, poner esto, tú te toca esto, aquello, y juntos avanzamos. Aquí no hay el individualismo de verdad, aquí no hay el que yo voy a hacer no, aquí en la iglesia sí se trabaja. ¿Dónde se aprende eso? En el hogar, la familia y mucho luego en tu trabajo. Pero si tú te resistes a todo lo que Dios está moldeando en tu vida, pues amigo, por eso Dios no te llama. Pero sobre todo la pesca exige fe. Los pescadores no pueden ver a los peces ni están seguros de si sus redes los atraparán. Ganar almas también requiere de fe y una mente en alerta, porque si no, fracasaremos en el empeño. Se necesita mucha fe en Dios para ganar a una alma y estar con los ojos súper abiertos y atentos a lo que va ocurriendo con esa alma para ayudarle, así como un pescador. Entonces se da cuenta cómo Dios usa el trabajo para cosas
Ahora, esto nos ayuda a entender varias cosas, amado. Dios llama a las personas como un Pedro, pero detrás de eso hay una grande obra de trabajo en sus vidas. De repente, esos predicadores que aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Que de la noche a la mañana aparecen y ya son superestrellas, ¿no?, de la predicación. Eso no va con lo que yo he venido entendiendo o con lo que hemos entendido. Una persona que Dios levanta ha trabajado. Vea en qué ha trabajado. Por eso fue muy bueno como el hermano David explicó aquí todo lo que pasó en su trabajo durante años y la anécdota tan fuerte. Oiga, no a cualquiera le pasa eso. Y que puede hoy contarlo y decir, pero gloria a Dios que me sacó. Esas experiencias son las que van trazando a una persona en su carácter y en los llamados que Dios hace. Enséñeme a una persona superestrella en la predicación, déjeme mirar su vida laboral. Porque esto es lo que me está enseñando Dios, ¿no? Déjeme mirar qué hay detrás, cómo fue en su trabajo, si hubo esfuerzo, si lo que tiene es por el esfuerzo, dedicación, por ese carácter que Dios cultivó, o buena suerte, ¿no? O se robó cosas, o qué sé yo. Ahí es donde entra este valor, todo lo que uno atrapa de esto y puede. Entonces, ¿quiere usted ser llamado a ser misionero? Yo recuerdo que cuando era entonces un chavo de 28 años y decía, Dios, úsame de mí, yo quiero ser misionero. No, yo ahora entiendo por qué Dios dijo, primero de maestro. Sí, mire, se oye así tan... Pero ahora entiendo cómo opera Dios mientras uno casi como que quiere las cosas gigantes, inmensas de este mundo. Dios empieza con las cosas pequeñitas y el ABC en el ser humano. Y entonces dijo, no te voy a poner de misionero. Tú necesitas aprender en un área laboral y que no te gusta. Cuando hayas aprendido y me digas, como Pedro, aquí estoy, donde tú quieras, entonces tal vez te enviaré a otro lado, ¿no? Pero ese es maravilloso, es nuestro Dios, ¿eh? Qué bueno que Él no hace las cosas como el ser humano las hace. Es formidable, fantástico, es hermoso. Yo lo que quiero decirle con esto es, confíe en Dios y échele ganas a su trabajo, porque en ese trabajo, como usted reacciona en su trabajo, Dios está valorando un proyecto grande en su vida. Como usted lo hace en su casa, en su empresa, como usted reacciona, es que Dios va a levantar una próxima persona. No es cualquier cosa, ¿va? Entonces el propósito del trabajo es glorificar a Dios y a través de Él somos transformados. Muy bien, ¿será que Pedro es el único hombre que fue llamado porque trabajó así? Siguiente lámina, porfa, miren, me acordé de este. A ver, ¿quién sabe quién es ese? Exacto, estrellita, Eliseo. El profeta Eliseo fue el sucesor de Elías, un profeta que sufrió una de cosas y termina en una persecución enorme y bueno, y el sucesor de un hombre tan grande que iba a llenar su calzado y que va a estar a la altura, lo escoge porque era un hombre trabajador, que estaba él apacentando una yunta de bueyes, ahí va. Y es que a lo mejor despreciamos y decimos, pues ese trabajo, ¿qué? Ese trabajo, ¿qué? Es que detrás de eso hay esfuerzo, paciencia, hay arrojo, hay tantas cosas, hay lágrimas en la noche, hay tanto que podemos, que hasta que no lo hagamos ese trabajo no podemos entender. Y entonces Dios se fija y dice, a este yo ya lo preparé a través del trabajo para que sea el sucesor de Elías. ¡Ah, qué tremendo!, ¿no? ¿Cómo Dios sí le interesa lo que hacemos en nuestro trabajo? Le interesa mucho, muchísimo. La forma en que lo hacemos.
si lo hacemos bien, si lo hacemos diligente, le interesa, porque de ahí va a depender todo lo que Dios va a hacer en nosotros. Entonces no es casualidad que el Señor, como discípulos, a hombres maduros y curtidos en el trabajo, que saben lo que es la vida y lo que es ganarse la vida. Dios los escoge. Dios escoge a hombres curtidos en el trabajo. No es cualquier cosa. Va pasándote por todo eso para ir taladrando un carácter en tu vida. ¿Sabe que hay misioneros que han comentado lo siguiente? Dicen: desearía que las iglesias enviaran personas que sepan trabajar, y no solo algunos con un poco de educación cristiana en un seminario o algo de actividad cristiana en la iglesia, pero sin una verdadera experiencia laboral que haya forjado carácter y producido un sentido de responsabilidad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que los misioneros estén diciendo: miren, sí, que tengan un seminario, pero si saben trabajar, mejor, ¿eh? Y si han trabajado, porque nos llegan a los campos misioneros gente que no trabaja, no se esfuerza, no sabe lo que es el trabajo duro, arduo y desgastante. ¡Qué tremendo! Ay, que Dios nos halle fieles en nuestro trabajo, y si su voluntad es un día enviar de aquí gente misionera, que sea porque vio esa fidelidad, vio ese esfuerzo en el trabajo y dijo: tú estás capacitado, hijo, te voy a meter en una cosa bien difícil, en las misiones, pero se probó en tu trabajo, ¿no? Y aquí ya es consejo mío. Igual no lo tome como algo normático, bíblico, pero es lo que Dios me ha dado y se lo comparto. Una vez en una reunión de varios ministros estábamos debatiendo sobre qué se le debería de exigir a un hermano que quiere casarse con otra hermana. Como que cuáles serían los requisitos. Y entonces había ministros que daban como una lista como de 50 cosas que deberían de cumplir todos los hermanos, ¿no? Tener casa, un coche, un buen trabajo, no sé, una cantidad de cosas así. Y había quien decía no, pero otros decían sí, pero mínimo esto, pero mínimo aquello. Uy, una cantidad. Entonces, en esa discusión recuerdo que alguien propuso 2 cosas nada más que pedirle a un hermano para que pueda casarse con alguien. Dos requisitos. Y a mí me parecieron bien, pero pues nunca lo tomé como esa es la ley ni nada, ¿no? Solo lo asimilé. Y ahora con esto que he estudiado, me parece que tenía razón ese hermano en esos 2 requisitos. Me parece, por todo lo que he ido aprendiendo de la gloria que hay detrás de nuestro trabajo y de cómo eso glorifica a Dios. Bueno, ¿cuáles son esos 2 requisitos? Número 1 decía: asegúrense que es hermano, que realmente haya un nuevo nacimiento y no sea una persona religiosa, moralizada, que solo sepa obedecer la ley, pero realmente no vive Cristo en su corazón. No, asegúrense de que haya ocurrido un nuevo nacimiento, que sea hermano. Primer requisito. Pues sí, muy bien. Y segundo, que sea trabajador. Eso es todo. Eso es todo. Que sea una persona trabajadora, porque eso ha glorificado a Dios. Bueno, esas palabras ya no las dijo el hermano, esas son ya mías, porque creo que eso ha glorificado a Dios, porque eso le ha formado un carácter, porque esa persona que ha sido constante en el trabajo, que ha salido airosa en esa cosa, como lo fue Eliseo, como un día Pedro, ¿no? En la pesca, que ha salido trabajadora, eficiente, que los tiempos de tempestad y de carencia no se vino abajo y dijo: ay, ya, ni modo, no voy a trabajar, porque no, sino que lo viste perseverar y perseverar en su trabajo. Eso garantizó una cosa, porque hoy en día muchas mujeres, ¿de qué se quejan? Es que mi esposo ni trabaja, ni cumple. Entonces,
mi consejo, pero no es que sea un mandamiento bíblico, es, si eres una mujer casadera, vigila eso, que sea una persona genuinamente convertida y que sea un trabajador. No pediría más. Dios se encargó de completar lo demás. No, pero que al menos, no sé, tengan ciertos títulos. Pues no son malos, ¿verdad? Tenerlos. Pero si no los tiene, me parece que se puede prescindir si la persona es trabajadora. Muy bien. Termino el mensaje. Termino este mensaje diciendo, realmente hay un buen propósito de Dios en el trabajo. Y en ese es buscar su reino. Buscar el reino de Dios. Ahora, no, el reino de Dios no solo es que en mi trabajo voy a estar mandando correos o voy a estar predicándole a las personas en mi trabajo, que yo así lo entendí, ¿sabe? Hubo un tiempo en el que yo entendí que buscar el reino de Dios en mi trabajo era predicarle a todos los que podía. Bueno, ya nos damos cuenta que no solo es eso, que no solo es, y que además hay que tener cuidado porque el patrón nos puede acusar de negligentes si en lugar de trabajar estamos ahí predique y predique. Y entonces, ¿qué testimonio hay? ¿Qué testimonio para los demás? No, hagámoslo en el momento que podamos prescindir de ese horario laboral, o en un momento de la hora de la comida, o en algún momento que no nos implica que el patrón vaya a decir, oye, estás gastando el tiempo que te pago en andar hablando de Jesús y de otras cosas. Para eso no te pago, nos dirá. Entonces el reino de Dios no solo es eso. El reino de Dios es buscar lo correcto ante sus ojos. En mi trabajo, buscar lo correcto, glorificarle. Es estar conectado con buscar su justicia. Acuérdese de guardarse del sexo, de guardarse del dinero y de que eso lo posea, y del poder que a veces en el trabajo se da, las luchas de poder y de todo. No que no anhelemos un mejor puesto, pero ¿desde qué corazón vamos a anhelar eso, no? ¿Por glorificar a Dios o por destruir al otro? Puede ser que nosotros también seamos convencidos en nuestro trabajo de pecado o de una revelación de Dios. Estemos atentos. Vayamos al trabajo ya no solo como tengo que cumplir, sino como aquí Dios me va a hablar en esto y va a ser algo especial. Y estemos ahí como preparados para cualquier cosa. Tengamos en mente el principio, pero como tú mandas. Acuérdese de un servidor que no quería ser maestro. Acuérdese que hay cosas que no queríamos ser en nuestra vida, pero como tú mandas. Y habiendo aprendido a obedecer a Jesús a diario, Él nos puede llamar a dejar esa profesión y acercarnos a un trabajo muy cerca de Él. Muy cerca de Él. Oremos a Dios. Ayúdame hoy, Señor, a aprender algo de tu gobierno en mi vida mientras trato de realizar mi trabajo de manera justa y santa. Y termino con el siguiente pasaje. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busca todo eso. Y todas estas cosas, ¿a qué cosas se refería Jesús? El pan, el vestido, todo lo demás será dado por añadidura. Y en los momentos difíciles, Dios no te va a dejar. Y si pasamos momentos críticos, por algo Dios lo permitió. Por algo Dios lo permitió y quiere ver cómo reaccionamos aún en esos momentos críticos de nuestro trabajo y de las cosas que pasamos. Amén. Muy bien. Quiero que cerremos nuestros ojos y que no como un rezo que se repite, sino como las palabras que usted le quiera decir a Jesús acerca de este reino, de buscar su reino, acerca de su trabajo. ¿Hay cosas difíciles? Yo creo que sí.
Ahora yo he aprendido mucho a hablar con Jesús más de mi trabajo y a decirle, Señor, y esta persona que me cae mal, ayúdame. Porque mira, yo siento que nada más así y así y así. En mi trabajo hay hasta personas que son testigos de Jehová que me hacen la vida de cuadritos, de verdad. Pero Dios, ayúdame. Déjame ver tu reino, Señor. En la tierra, en mi trabajo, dame la fe. Si en mi trabajo me está haciendo falta fe y ya no veo las cosas gloriosas que estás haciendo tú, sino solo veo la tristeza, el dolor y todo eso, déjame ver tu reino. Déjame ver las cosas que solo tú ves y que el mundo no ve. Si tú eres una mamita y en tu casa pues hay mucho trabajo, mucho que hacer y tienes dolor y como dicen en nuestro país, y achaques, y te duele una cosa y te duele otra y avanzas poco y ya la edad te ha alcanzado, pero ahí está el trabajo de cosas. Ora a Dios, ponle todo y dile, pero como tú me lo mandas, Señor. Que traiga Dios discernimiento en tu trabajo. Si hay injusticia, que sepas si lo que tienes que hacer es pedir un consejo y rehusarte a seguir en ese trabajo que te está tratando mal y que no está adecuado, o tolerar y soportar, porque Dios está tratando con tu vida. Eso es importante, discernir lo que pasa. Si tú ya has dejado el trabajo porque ya te has jubilado, ya no tienes que ir a una empresa ni tienes un horario, yo te aconsejo algo. Trabaja ahora para Dios de tiempo completo. Haz algo para Él. Busca qué hacer, porque todos somos llamados a trabajar. Aunque estamos grandes, hermano, yo tengo 80 años, ¿cómo cree que voy a trabajar? Tú con tus 80 eres llamado a trabajar. Tal vez no al mismo ritmo, tal vez no de la misma manera, ni la misma cantidad, ni en las mismas cosas que otros jóvenes. Pero estás llamado a trabajar y tal vez en algo para Dios, en vender algo o en hacer algo para producir y darle a Dios algo que merece. Recuerda, el trabajo no es una imposición, es el privilegio de glorificar a Dios 6 días a la semana. Escucha este canto y ahora a Dios con tus propias palabras. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Amén. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia.
nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro servicio, en nuestro trabajo, Señor. Llénala de ti, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Esa área que nos está costando trabajo, tú fortalécela, Señor, en gran manera. Te pido por el trabajo de cada uno de los aquí presentes. Te pido para que tú seas glorificado en eso. Te pido para que aquellos que no se han convertido, pues aún en su trabajo sean convencidos de pecado y sean acercados a ti. Te pido para que tú llenes de gloria la tierra, Señor, en medio de todos los trabajos que hay, y que nuestras vidas reflejen al Dios de gloria. Ayúdalo, llénalos de fe a todos los presentes, llénales de determinación, de valor, Señor, de paciencia, de tolerancia, de todas esas áreas y cualidades que reflejan ese carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor. Tú trabajaste, Jesús, en la tierra como un carpintero, dando honor, Señor, de que hasta tú trabajaste, hasta tú hiciste y te formaste, y por lo que padeciste aprendiste en la obediencia, dice la Escritura, y por todo lo que tú fuiste formado en la carpintería y al tallar esos muebles y al tocar la madera, estuviste un momento, Señor, adecuado, porque así dice la Escritura, para entonces levantarte a tu grande ministerio y trabajar ahora en la salvación de todos nosotros. Amén. Oh Señor, prepáranos, Señor, adiestra nuestras manos, afianza nuestros pies, ayuda a nuestra espalda que a veces nos duele. Oro por todos los que les duelen sus espaldas, Señor, por quizá todo el trabajo que han tenido de años, que tú hoy les bendigas, Señor, les restaures una espalda y que tú te glorifiques, Señor, que tú te glorifiques. Da vida nueva, Señor. Amén. Da vida nueva en nuestros trabajos. Venga y venga tu reino, Señor. Amén, venga tu reino. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Llénala, Jesús. Amén. Llénala para que tú recibas toda la gloria, Señor. Para que el mundo entero vea que hay un Dios que habita entre nosotros, en medio de nosotros, en nosotros. Llénala, Señor. Ayúdanos a ser honestos. Guarda a todos los varones aquí, Señor, de esas
cosas del trabajo, Señor, del área sexual, de las ofrecidas, Señor, del dinero y de la pasión por el poder. Guarda a todas las mujeres en su área de trabajo, Señor, en su servicio, en ese trabajo no remunerado donde no reciben ni un aguinaldo ni nada, pero que puedan recibir de ti la aprobación de que te agradas en todo su servicio abnegado, Señor. Señor, ayuda a cada mamá y a cada mujer aquí presente, que tú la valores. Ayúdanos en todo para hacer que tú recibas la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice un proverbio ruso, del pueblo ruso. Dice, el trabajo embellece a la persona. Y ellos lo tienen como un proverbio máximo. El trabajo embellece a la persona. Yo le agregaría, el trabajo embellece a la persona reflejando a Cristo. A Cristo. El que ha trabajado desde el principio hasta el final. Bueno, gracias a Dios por esto. Si Dios permite, en 8 días otro mensaje. Y pues no falte, seguimos en esto. Yo creo que ya pronto pasamos a la segunda parte de este mandamiento, que es el reposo. Que Dios le bendiga, estamos para servirle, que tenga buena tarde.